Ahí sí. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo están, amados hermanos? Les saludo en el nombre del Señor. Bueno, para los que no me conocen, un privilegio estar acá. Mi nombre es Pablo Uribe, soy pastor de la Iglesia Bautista Ebenecer en el Abrazo de Maipú, al otro lado de la ciudad. Así que hoy día llegué un poquito tarde porque estábamos en la Cena del Señor. Nosotros tenemos la Cena del Señor el último día del mes. Ustedes la tienen el primer día del mes, la próxima semana. Así que doy gracias a Dios por este privilegio de tenerlos, de habernos invitado a la celebración de sus 13 años. Y estoy contento por ustedes, por lo que Dios ha hecho en la vida del pastor Antonio, del pastor Ricardo. Ellos fueron compañeros míos del seminario, estudiamos ya hace ya casi los mismos 13 años, casi 13 años atrás. Egresamos básicamente casi juntos del seminario. Comenzamos en el año 2007 y terminamos más o menos en el año 2010. Y yo en el año 2010 fui, eh, por la gracia de Dios, siendo pastor de esa iglesia. Es una iglesia que tiene ya casi 40 años, es mi iglesia local. Entonces, ya era una iglesia con un poquito más de mañas, de cosas, y que el Señor ha ido obrando durante estos casi 40 años de ministerio en esa iglesia local. El Señor ha sido fiel, y me recuerdo también que nosotros comenzamos de la misma manera, en una casa, después compramos un terreno y también ahora ya tenemos un templo, pero ha sido solamente la mano del Señor, así que son grandes, grandes y gozosos recuerdos de cómo el Señor también obra de una manera maravillosa y soberana. Les mandan muchos saludos los hermanos, principalmente el hermano Andrés, que nuestros hermanos estuvieron en un retiro de varones. Él quería venir, pero me dijo, pastor, tengo ganas de venir a la iglesia de Quilicura, no cabe, tengo un auto chico, así que si no lo hubiese traído, pero les manda muchos saludos. Un poquito yo de mi contexto, yo llevo ya, como les decía, eh, como 12 años siendo pastor. eh, Más o menos conocí al Señor en el año, al finales del año 99, 2000, y de ahí en adelante el Señor ha hecho muchas cosas. Entonces, más que contarles cosas, el Señor me salvó por su gracia, ha sido soberana su salvación en mi vida. Llevamos casi ya 9 años de matrimonio. Nos casamos más o menos un poquito tarde, entonces por eso tenemos hijos bien chiquititos. Yo me casé casi a los 40 años, entonces el Señor ha sido fiel en todo este proceso y ha sido unir y venir con cosas, con altos y bajos, pero aquí me tiene predicando su palabra. Así que más allá de conocerme a mí, necesitamos conocernos la palabra. Después vamos a tener tiempo de conversar y de conversar cosas personales, pero hoy día quise llevarle en este aniversario de matrimonio en una carta de matrimonio, de aniversario de la iglesia, eh, una carta que está basada en un propósito fundamental, la carta de Filipenses. Esta carta de Filipenses tiene algo muy peculiar, principalmente porque esta carta fue hecha en la prisión por el apóstol Pablo. Es una de las cartas que se le llama las cartas de la prisión, y Pablo estaba preso. Y lo que él quería, sabía en el contexto, sabía que el evangelio tenía que seguir. Uno de los líderes, el principal líder de la predicación y de la enseñanza, tanto del primer siglo, necesitaba de una o de otra manera seguir adelante con el Evangelio. Y esto es de mucho ánimo para un aniversario de una iglesia, principalmente cuando vemos que a veces tenemos pesimismo por las cosas que pasan, pesimismo por el mundo, pesimismo por la condición económica, social del país, pesimismo por lo que pasa en el mundo. Muchas veces nosotros creemos que, bueno, la iglesia no va a seguir, la iglesia se va a cerrar, la iglesia va a tener problemas. A veces nos vemos y nos miramos mucho al ombligo nosotros y decimos, bueno, somos pobrecitos y el Señor no puede hacer mucho con nosotros. Y en todo ámbito, en todas las iglesias, en nuestra iglesia pasa exactamente lo mismo. A veces nos desanimamos por diferencias, por situaciones difíciles. Quiero contarles un poquito el contexto. Esta carta fue escrita en la prisión por el apóstol Pablo. Estaba en sus viajes y obviamente él fue preso. No les voy a contar tantos detalles para no extender mi predicación, pero fue una carta escrita desde la prisión
animando a los hermanos para que siguieran adelante en la obra. Imagínense, hubiese pasado algo acá, tanto el pastor Antonio o el pastor Ricardo ya no están como líderes del ministerio y la iglesia tiene que seguir, tiene que esforzarse para seguir adelante. Entonces, muchos de los creyentes aquí eran a lo mejor nuevos en la congregación, a lo mejor necesitaban algunos madurar, a lo mejor algunos necesitaban dificultades. De hecho, en el contexto general, habían dos personas, dos hermanas, que habían estado luchando junto a Pablo en la predicación del Evangelio. Una hermana se llama Evodia y otra hermana se llama Síntique. En todas las iglesias hay una Evodia y hay una Síntique, y estas dos hermanas probablemente tenían algunas diferencias entre ellas. Y al tener algunas diferencias, el apóstol Pablo envía esta carta como un proceso, muchos le llaman la carta de gozo, la carta de que hay que tener gozo a pesar de las circunstancias, pero el propósito fundamental de esta idea, y yo creo, a mi juicio, aunque nosotros le llamamos la palabra clave es gozo, creo que nos exalta la manera en la cual nosotros debemos servir. Y de hecho, en el capítulo 1, capítulo 2 y casi al final del capítulo 2 nos muestra tres propósitos y principalmente la manera en la cual nosotros debemos servir. Servir en la iglesia local, servir en el avance del evangelio y servir adelante como ser parte de un cuerpo espiritual para el avance del evangelio. En la primera parte, por ejemplo, mira cómo comienza en el versículo 1. Ahora, me van a perdonar, pero yo predico con la Biblia de las Américas, así que si ven una poquita diferencia, yo por lo general es Biblia de la América y ahí me di cuenta que ustedes predican con la Reina Valera, pero es unas pequeñas diferencias. Fíjese en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos dos versículos son importantes porque comienza la enseñanza. En el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando en cada uno por vuestras oraciones, por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día. Y fíjese en lo que dice en el versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El capítulo 1 empieza a decir, hermanos, quiero orar por ustedes para que la obra que Dios comenzó en vosotros se perfeccione para seguir adelante. Porque estoy preso. Y en el contexto es eso, estoy preso y ustedes tienen que seguir adelante. Y miren lo que dice el versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en mi corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del Evangelio, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo en cuanto añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración, que el amor abunde aún más y más en el verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para ser puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Propósito fundamental es, yo estoy preso, estoy pasándolo, probablemente está en el primer contexto de la primera carta y del primer cancelamiento de Pablo. Pablo estaba con ciertas libertades y no fue igual que la segunda carta por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, ya Pablo está a punto de morir. Acá Pablo sigue con ímpetu, sigue animando a los hermanos y les dice, ¿sabe, hermano? Yo estoy preso, pero ustedes los llevo en mi corazón y ustedes son participantes conmigo del avance del Evangelio. Quiero que ustedes sean participantes conmigo. No es una obra mía, no es una obra que Dios ha tenido solamente para mí, sino que es de toda la iglesia. Entonces, ahora, el bosquejo general de las características de un siervo verdadero, es lo que yo quiero mostrarles el día de hoy, es que Pablo, Timoteo, Epafrodito, que los que se nombran en el capítulo 2 como siervos y acompañantes del Señor Jesucristo, son parte de una obra global. No es una obra en la cual solamente los pastores, los misioneros, los evangelistas, los que están a cargo oficialmente, se les llama servidores oficiales de la obra,
es una obra de la iglesia. Entonces, el bosquejo de esta idea es que Pablo vivió de una persecución, recordar algo importante, que él sirve al Señor no tan solo porque Dios lo mandó, sino que tiene un ejemplo primario para poder servir. Entonces, ese ejemplo primario para poder servir en la iglesia local, como las características de un siervo verdadero, están implícitas en el capítulo 1. Voy a ir leyéndoles un poquito el contexto de la idea. En el versículo 12, Pablo comienza a decir, y quiero que sepáis, hermanos, las circunstancias que me he visto y que han redundado para el progreso del Evangelio. Pablo está preso y quiere que, a pesar de que está preso, la gente se anima a crecer, se anima a predicar el Evangelio. De hecho, había una persona que se llamaba de la Guardia Pretoriana que le hizo la vida imposible. Y mira el versículo 15, algunos la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Están presos, Pablo está preso, pero los hermanos dicen, yo quiero seguir adelante. Y algunos van a decir, bueno, dejamos preso a Pablo, recuerdan en la carta de primera a los Corintios y segunda a los Corintios acusan a Pablo de un falso apóstol, está ahí preso y quiere seguir adelante en la obra, pero está contento, porque aunque él está preso, la obra avanza, la obra sigue adelante, la obra es un propósito de la iglesia. Entonces Pablo dice, yo soy un sacrificio voluntario. Yo quiero hablar en el contexto de un sacrificio voluntario, pero este sacrificio voluntario tiene un ejemplo primario. Y ese ejemplo primario está en unos versículos un poquito más adelante. Fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 1, que es el contexto de lo que vamos a hablar en el versículo 19. Dice, por tanto, si hay algún estímulo de Cristo o en Cristo, si hay algo consuelo mayor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto y compasión, haced y completad mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu y dedicados en un mismo propósito. Entonces, yo quiero que ustedes sean partícipes conmigo porque yo sigo un ejemplo. No es porque yo estoy preso por algo, yo estoy preso porque yo estoy siguiendo a alguien mayor. ¿Y quién es ese alguien mayor? Mira, descubrámoslo en el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que en la actitud humilde cada uno de vosotros se considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando lo suyo propio o sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Hermanos, ese es el propósito principal de la carta y del mensaje del día de hoy. Hay alguien al que nosotros tenemos que seguir. Muchos de nosotros, los pastores, los que estamos en el ministerio, seguimos un propósito mayor. Y el propósito mayor del servicio a la obra no es nosotros, es Jesucristo. Y el ejemplo mayor de Jesucristo es humildad. Humildad. Él se humilló a sí mismo haciéndose obedientes a los hombres para vivir entre los hombres, y este ejemplo de servicio está y debe ser parte de la iglesia local. Fíjese lo que dice el contexto en el versículo 12. Entendiendo toda la idea del Pablo, hablando del ejemplo del Señor Jesucristo, que toda rodilla se doblará delante de él. En el versículo 12 dice, así que hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, y no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar, pero ahora ustedes que son salvos ya no quedan ahí en esa condición sentados, sino que necesitan mirar un servicio mayor. Ese servicio mayor es Cristo. Cristo se humilló, se despojó de todos sus privilegios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de todo el universo que sustenta, como dice la carta a los Hebreos, sustenta todo con el poder de su palabra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todo, se hizo hombre para estar entre nosotros,
habitar entre nosotros. Y ese es el ejemplo de Pablo. Y fíjese lo que Pablo dice. Haced todas las cosas, versículo 14, sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo, sosteniendo firme la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Entonces, amados hermanos, el ejemplo de Jesús, Pablo lo hace estando él preso, dice, sigan adelante, sustenten la palabra de vida, sigan adelante. ¿Por qué? Porque yo no he corrido en vano ni habré en vano trabajado, porque aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Ahí está el primer punto. Por lo tanto, en el versículo 19, diciendo, yo voy a ser derramado en libación, porque aunque yo sea derramado en libación, es un sacrificio voluntario, servicio en vuestro gozo, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo estaba sufriendo voluntariamente, así como Cristo sufrió, las marcas del Evangelio por amor y gozo a los hermanos. Mediten esto. Muchos de nosotros, a nosotros voluntariamente, nosotros estamos en el ministerio. A nosotros nadie nos obligó. Los que estamos en el ministerio hemos sacrificado tiempo, hemos sacrificado servicio, y eso es valorable, pero no es tan importante porque el que depende, nosotros dependemos del Señor. Estamos en el ministerio, nos esforzamos para el ministerio, para que los hermanos crezcan, para que los hermanos se gocen en el Señor, para lo que los hermanos entiendan la palabra de Dios y sean iluminados con esta palabra de vida. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me gozo en el sacrificio. Yo estoy contento. Yo estoy preso. Y ese es el primer ejemplo porque Pablo tiene el sentir de Cristo. Y es la base del deseo de Pablo para seguir adelante. Mire lo que dice en el versículo 18, que es el contexto anterior de lo que vamos a hablar en el primer punto. Más espero en el Señor Jesús enviarnos a Timoteo, a fin de que yo sea alentado al saber vuestra condición. En el versículo 20, en la primera parte, pues a nadie más tengo el mismo sentir que el mío. La idea acá, la idea principal es, yo fui derramado en libación, me estoy sacrificando a mí mismo, porque mi gozo es que ustedes crezcan a pesar de que yo estoy preso. Pero les voy a enviar a otro que tiene el mismo sentir. Y fíjese la idea, espero en el Señor enviarles a Timoteo, un siervo ejemplo de a quien yo también soy alentado de saber vuestra condición, pues que a nadie tengo el mismo sentir. La palabra sentir acá es la idea y hace la referencia principalmente a una persona que siente lo mismo que Pablo, que ha sido discipulado por Pablo, que ha estado en la batalla con el apóstol Pablo. Y Pablo escribe de la humildad, del sacrificio, del servicio al Señor por ellos, pues una respuesta mayor produce gozo. Es el motivo de que ustedes también sean participantes conmigo del propósito para la gloria de Dios. ¿Cómo los hermanos están soportando al ministerio de Pablo, orando por él, pero también recibiendo a Timoteo? Y Timoteo quiere escuchar, Pablo quiere escuchar buenas noticias por parte de Timoteo, de que el Evangelio avanza. Lo primero que debemos saber es la relación que tenía. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 16 para entender la idea del mismo sentir de Pablo. En Hechos capítulo 16, versículo 1, si pueden buscar en sus Biblias, en Hechos 16, versículo 1, si pueden encontrar en sus Biblias, me acompañan por favor. En Hechos 16, 1, dice lo siguiente. ¿Están ahí, amados hermanos? Hechos 16:1. ¿Sí? Estaré en la pantalla, lo pueden ver también. Dice, después llegó a Derbe, está hablando Pablo, llegó de la carta a los Hechos, o del Hecho de los Apóstoles, llegó después a Derbe y a Listra, y allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Quiso Pablo
que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por todas las ciudades les entregaba las ordenanzas y le habían acordado a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quiero contarles un poquito el contexto. Timoteo tenía toda la libertad de seguir adelante. Timoteo quería obedecer al apóstol Pablo en el ministerio. Timoteo quería ser un discípulo y era un discípulo de Pablo. Pablo seguía a Jesús, Timoteo seguía a Pablo, por lo tanto necesitaba entender lo que era la obediencia. En este contexto, en el capítulo 16, la iglesia temprana estaba teniendo una mezcla entre la profunda liturgia y la profunda pensamiento judío de guardar las ordenanzas del antiguo pacto. Por lo tanto, para un gentil y un judío no se mezclaban y no entendían la idea. Entonces, un judío recién convertido decía, yo tengo que guardar las ordenanzas del antiguo pacto para vivir y no tener problemas con ellos. Había una iglesia mezclada. Por lo tanto, algunos venían del judaísmo y tenían que guardar las ordenanzas. ¿Cuál era esa ordenanza? Por ejemplo, los hijos nacidos primogénitos de una familia judía necesitaba cortarse el prepucio como señal del pacto de Dios con Abraham para el antiguo pacto, para el Antiguo Testamento. Imagínense lo que significa. Ahora, los que no entienden lo que significa cortarse el prepucio, todavía no hay muchos niños, yo creo que ahí les voy a poder contar. La idea es que las personas se cortaban el cuerito del pene para poder ser parte de este nuevo pacto o del antiguo pacto. Imagínense la humildad de Timoteo. Yo no era responsable, yo no quería, yo no puedo hacer eso, pero lo hace por amor al Señor. Fíjese lo profundo que estamos viviendo. Pablo acá dice que era un varón de buen testimonio, que vivía en Listra, que era hijo de una mujer judía, pero era de padre griego, era una mezcla. Él no necesitaba, era una mezcla, no necesitaba circuncidarse, pero quiso que fueran con él, le circuncidó por causa de los judíos, para que en aquellos lugares, porque todos sabían que el padre era griego, para que no hablaran, Timoteo, circuncídate. Pero ¿cuál era el propósito? Mira, y pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas, acordando de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. No le estamos pidiendo eso, estamos en otro contexto. No estamos pidiendo este tipo de cosas para las iglesias, pero lo único, a mí me sorprende la obediencia de Timoteo. Al que tengo el mismo sentir, dice, espero enviarme a Timoteo a fin de que yo también sea alentado en saber vuestras condiciones, pues a nadie más tengo este sentir mío. Es una persona que piensa igual que yo. Soy capaz de vivir como él. Soy capaz de vivir, de ser capaz de irme en sacrificio personal por la obra de Cristo. Pablo, igual que Timoteo, tuvo sacrificio personal. Pablo estaba preso. Aquí hay un ejemplo de Timoteo que fue capaz de circuncidarse por amor a los hermanos. ¿Para qué? Para que sean confirmados en la fe y aumentaran el número, de ver el ejemplo de sus líderes sacrificándose por los hermanos. Y en este contexto, ellos seguían adelante. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 2 en adelante, dice, y después de recorrer aquellas regiones, les exhortaban con abundancia de palabras que llegó a Grecia. Así, después de haber estado allí 3 meses y sentados puestas las acechanzas por los judíos para que se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia y le acompañaban hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, el segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose alentados, esperaban en Troas. Entonces nosotros pasamos muchos días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora está confiando en Timoteo, era un hombre confiable y la promesa era ser alentado en su ministerio. Tenía tal confianza de ser inspirado por confianza, de recibir la esperanza, de animarse, que alguien de mi confianza está siguiendo adelante con la obra.
Pablo sabía que al enviar a un hombre digno de confianza sería alentado en su misión. La misión de alcanzar más personas. La palabra del mismo ánimo quiere decir tiene el mismo carácter, tiene la misma mentalidad, tiene la misma idea. El evangelio pasaba por sus venas. Entonces, cuando una iglesia solamente gira con la pasión de por lo menos 2 hermanos, la iglesia se mueve. Pero imagínense la pasión de 20 hermanos iguales, 20 Timoteos, 20 hermanos acá, 20 hermanos como Aristarco, como Gallo, como Timoteo, Tíquico, Trófimo. Estos hermanos deben estar en la obra y deben ser parte del sacrificio. Muchas veces nosotros vemos personas que llegan a la iglesia y ven cuando la iglesia ya está construida, cuando hay un templo grande, cuando hay ministerios grandes, y lo único que ven es la obra ya completa y se dedican más que nada a criticar más que a ser parte de la obra del evangelio. ¿Qué nos une a nosotros? Es Cristo. Nos une el Señor, nos une ese sacrificio, nos une el evangelio. Eso nos une. Ahora, la idea acá es esta. Por más cosas que es importante, es que nos podamos vivir conforme a la voluntad. La meta del discipulado. Pablo pasó tiempo con Timoteo, llegó con la misma esperanza, se relacionaban juntos. Estos dos hombres eran similares en su alma, en sus aspiraciones. Por ejemplo, en Primera de Corintios dice, por tanto ruego que me imitéis como yo he enviado a Timoteo, mi hijo amado, y con el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo enseñaba con esta idea, imíteme, imíteme, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Timoteo es un fiel ejemplo del discipulado. La iglesia tiene que ser discipulada. Una iglesia no funciona sin un propósito. Una iglesia no funciona sin un discipulado, sin una enseñanza hacia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que imitar a alguien. No puede tener muchos generales ni muchos capitanes. Es una iglesia que tiene un ejemplo. Ese ejemplo es de aquellos líderes, siervos que Dios ha puesto para el servicio, para avanzar la obra. Por lo tanto, el Señor Jesús, ¿cómo era? Y fíjese, y ahí es donde vamos a ir al segundo punto. Era un siervo que tenía el sentir de Cristo, pero fíjese en la segunda parte, en el versículo 20. Pues a nadie más tengo este mismo sentir, es obediente por el amor de Cristo y que está interesado en vuestro bienestar. Pablo estaba interesado por el bienestar de los hermanos, así como Cristo. Fíjese lo que dice en el capítulo 2 de cómo es nuestro Señor. En el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay algún estímulo de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto de compasión, haced esto completo en mi gozo, sintiendo el mismo sentir, conservando el amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que en una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando lo suyo propio o sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y quién era así? Haya pues en vosotros esta actitud que también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Pablo, Timoteo, tenía el amor, ese sentir de humildad, de servicio, de obediencia como nuestro Señor Jesucristo, pero algo mucho más importante, que tenía este propósito, no buscaba sus propios intereses. No buscaba sus propios intereses. ¿Cuántos faltan siervos así o no? Uf, ¿cuántos faltan siervos que vivan la gracia, la misericordia, la verdad y la fidelidad? ¿Cuántos faltan siervos que entiendan que Dios es un Dios clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, y que sean capaces de imitar a Cristo como nuestro Señor en humildad, despojándose por el servicio a los demás?
no por sus propios intereses. Y los que nosotros vemos en el Evangelio de la Prosperidad, vemos eso. Personas que se sirven por los intereses propios de la iglesia para seguir adelante sus propios intereses. Está lleno de personas que se autoproclaman líderes espirituales, pero no siguen el ejemplo. El ejemplo de Jesús es que no busca sus propios intereses, sino que el interés de los demás. Es decir, me niego a mí mismo y crezco en el amor a los demás. Es todo lo contrario de lo que vivimos hoy día, ¿no? Mis derechos, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo debo hacer en la iglesia, esto es lo que yo debo servir. Por lo tanto, Pablo habla de esta idea de misericordia, de gracia, de verdad. Pablo, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, nos dice que Timoteo, el hermano, servidor y colaborador nuestro en el evangelio del evangelio, en el evangelio de la fe, que confirma y exhorta con respecto a vuestra fe. Timoteo tenía una calidad de servicio tremendo. Fue obediente, servía al Señor, servía a Pablo, pero entendía que el propósito era que el evangelio avance, que el evangelio avance. Como conclusión, en el primer punto y segundo, usted tiene que tener el sentir de Cristo y segundo, tiene que ser empático para las necesidades de otros. ¿Qué es ser empático para las necesidades de otros? Es poder morir a mí yo. La iglesia no es solamente para servirme a mí, no es para venir solamente, es bueno crecer, pero no es solamente servirme para escuchar mensajes que me ayuden a mí, a mi situación espiritual, sino que yo tengo que estar atentos a los demás para servirles, para estar preocupados de ellos, para crecer en el Evangelio. La palabra de Dios dice que debo ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. La pregunta es, ¿usted es de doble ánimo? ¿Usted se encarga de las necesidades de otro? ¿Está interesado por la causa de Cristo y por su evangelio? ¿Usted quiere ser un imitador de Cristo o busca sus propios intereses? Está lleno de personas que buscan ser animados espiritualmente. No es que queremos ser espirituales, que queremos que nos ayuden, que queremos que me sirvan, que queremos es servirse de los hermanos y de la iglesia. Es lamentable, eso pasa en muchas congregaciones. No estoy diciendo esto, yo no la conozco, pero queremos ser imitadores. ¿Y cuál es el imitar de Pablo? Es que haya en vosotros esta actitud, una actitud de Cristo, que no consideró en ser igual a Dios en forma que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando tú estudias la doctrina de Cristo y entiendes quién es Cristo, que estaba hecho, la misma palabra de Dios dice que Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Él estaba en el principio de la creación. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Él va a reinar en este mundo y va a literalmente reinar en esta tierra y va a hacer que todas las naciones doblen sus rodillas delante de Él. Él es el rey que está registrado en Salmos capítulo 2, en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 2, en Jeremías, en Zacarías. Todo el Antiguo Testamento habla de este rey que va a implantar su ministerio en la tierra para que todas las naciones vengan a él. Pero ese mismo Dios, en su primera venida, vino humilde, mostrándonos el primer ejemplo, servicio. Se humilló a sí mismo en forma de siervo, habitando entre nosotros. Pero no tan solo habitó, sino que murió y pagó el precio por nosotros. Y eso es maravilloso. Por lo tanto, el que más fue empático, podríamos hacer un estudio tremendo de cómo él fue empático con las necesidades de los demás. Tenemos ahí cuántas sanaciones, tenemos cuántos ejemplos espirituales, cuántas personas ustedes están estudiando, creo que están estudiando el libro de Lucas, están viendo cómo Dios, Jesucristo en la carne, Dios mismo en la carne, estuvo en la humanidad sirviendo a los demás. Este tenía el mismo, este Dios creador. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4.
Esta es la idea de Pablo que tenía en todas las iglesias. El evangelio no estaba preso porque había un grupo de seguidores que constantemente estaban interesados por las necesidades tanto físicas y espirituales de los demás. Ya no deseaban solo soluciones personales a sus problemas, sino que tenían la visión general de la iglesia. Mire lo que dice Colosenses 4:2. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el cual también estoy preso, para que manifieste lo que debo hablar. Todas las necesidades estaban cubiertas, Pablo seguía preso y les decía, que la palabra avance, no estoy preso. Imagínense que un pastor esté preso ahora. ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasaría? ¿Se van a levantar líderes? ¿Líderes que van a dividir una iglesia? ¿Líderes que van a unir la iglesia? ¿Qué pasaría? Entonces, Timoteo era un colaborador de esta causa, su corazón era pastoral, ayudaba a apacentar la grey y seguía adelante. Entonces, Pablo comparó al cristiano como un soldado, como un atleta, un labrador que enseña, que se dedica en su trabajo con requisitos indispensables de un creyente. Pablo presentó ejemplos personales, era un soldado, un atleta, un labrador, uno que seguía adelante para seguir adelante en el Evangelio. Y esto me encanta porque dice que estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. La iglesia tiene que seguir adelante para que salgan nuevos Timoteos, nuevos Pablos, nuevos Epafroditos, que sean capaces de dar su vida por la causa. A mí me impresiona que en la política las personas son más leales a su partido político y son capaces de destruir un país para seguir adelante con sus propósitos. Y eso lo vemos, lo estamos viviendo en la política nacional y en el mundo entero. Son capaces de entregar su vida por un ideal. Pero, ¿qué pasa con los cristianos? Primero en los Corintios 4:17 dice, esto mismo os he enviado a Timoteo, mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era uno que repetía, pero lo repetía bien, no para sí mismo. Hacía crecer las iglesias, pero no para sí mismo. No era el gran líder, era el líder que servía para hacer crecer la obra. Y este es un patrón tremendo, tremendo. Pero también hay otros hombres que están en medio de la obra, que abandonan la obra. Por ejemplo, mire, me pueden acompañar, hay un personaje que sirvió igual que Timoteo, pero quedó a mitad del camino. Mira, acompáñame por favor a 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo, ya este es el segundo escarcelamiento. Pablo está a punto de ser ejecutado. Pablo le cortaron la cabeza. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo está solo. Pablo le pide a los hermanos que le lleven su capote, le lleven sus libros para seguir adelante. Y mira lo que pasa en el ministerio de Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Dice, ¿están ahí, amados hermanos? Creo que ahí lo tienen. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Si tú ves, hay muchos pasajes. Por ejemplo, en Colosenses dice, os saluda Lucas, el médico amados, y Demas. En Filemón, capítulo 1, que es el único versículo, el versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas fue un colaborador de la obra, pero después la abandonó. Al final del tiempo del ministerio de Pablo,
Demas se fue. Y eso a mí me llama mucho la atención. Procura venir a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El ejemplo de un verdadero siervo tiene el sentir de Cristo, es empático con las necesidades de otros, sigue adelante en el ministerio, pero es confiable a toda prueba porque termina la batalla, porque termina la carrera. Es una carrera, el Evangelio es una carrera, no es una carrera de 100 metros planos. No es una apóstata, es una posta, pero es una posta de más de 42 kilómetros. Es una posta de toda la vida. Por lo tanto, no queremos ser como Demas, que fue colaborador, estuvo ahí, pero al final lo desamparó a Pablo amando este mundo y dejó todo a medio camino. Por lo tanto, acá tenemos un colaborador tremendo, porque es la idea de que se tradujo sus propios intereses, la idea es que el suyo propio, él trataba, él deseaba encontrar la misma idea. Los falsos maestros buscan sus propios intereses, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias, buscarán sus propios intereses. Así como Demas, así como muchos, hay muchos que quedan en el camino. Entonces la carrera de seguir adelante es una carrera ardua. Timoteo no era así, él estaba profundamente interesado en la vida de los demás, no solo por sus propios intereses, sino por los de Cristo, y así cumple el modelo pastoral, implantando o viviendo a Cristo, viviendo por la vida espiritual de las ovejas, que quiere el bienestar de ellas y que no solamente es un asalariado, sino que es un hombre responsable y servicial. Y por último, versículo 22 al 24, con estos versículos ya terminamos nuestro texto del día de hoy. Mire lo que dice: pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Qué tremendo siervo, ¿no? El último característica de un siervo es confiable. Confianza. Y la confianza se gana con el tiempo. La confianza es un examen de algo, de un testeo, de un carácter probado, con evidencia, con prueba del valor verdadero, del mérito. El hombre confiable, sus probados méritos, la idea es dokimen, que quiere decir en el texto griego, un examen, una persona que ha sido probada para evidencia de que puede servir y seguir adelante. ¿Por qué se hacen los contratos en el día de hoy? Porque la palabra no vale. Porque la palabra no vale. ¿Por qué te tienen que sacar fotos cuando tú pides un crédito? Porque no están seguros si los vas a pagar. ¿Por qué tienes que poner la huella digital y sacar una serie de fotografías para vivir en el mundo bancario? Porque no estás seguro que tu palabra es verdad. Esto falta integridad. Tenemos un tiempo de las que las personas no son íntegras, dicen una cosa y la cambian. Es importante el desarrollo de este párrafo. Pablo toma y pone a prueba la integridad de Timoteo. Eso es lo que hace falta. Para ser siervos verdaderos es ser empático por las necesidades de otro y ser confiable. Una persona confiable es una persona que busca el propósito del evangelio y el avance de la obra. ¿Qué es lo que destruye las iglesias? En las personas que piensan en sus propios intereses. Entonces, Timoteo siempre estaba al servicio de la obra misionera y tenía claro el principio del servicio. Era las necesidades de los hermanos, también ser fiel al ministerio. El Nuevo Testamento nos refleja esta idea de que soy un esclavo de Jesucristo. Los creyentes deben someterse a esta idea. Somos siervos, no somos contratados, no somos contratados por un Señor, somos siervos voluntarios por amor al Señor. Sin Él, nosotros le pertenecemos a Él porque Él nos amó primero, somos sus esclavos, somos llamados a obedecerlo, a honrarle humildemente e incondicionalmente. Timoteo era completamente obediente a Pablo como un apóstol, un padre espiritual, pero también era un hombre íntegro. ¿Cuántos de esos faltan en las iglesias? A mí me llama mucho la atención que en las iglesias, eso pasa a veces en nuestras iglesias, en donde las damas
son más responsables y fieles en el ministerio. Y los hombres es como que cuesta tener esta capacidad, estos hombres, imagínense, muchos Timoteos fieles a la obra del Señor, confiable. La pregunta es, siervos de Jesucristo, haciéndoles a la obra del Señor, servidor, colaborador del Evangelio de Cristo, para seguir avanzando. De este momento el apóstol escogió a servir a su lado, predicamos. ¿Y cuál es el propósito de la predicación principal y de todas las iglesias? Mire, acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Cuando una iglesia pierde esto, pierde todo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. 2 Corintios 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol tenía claro, el Espíritu Santo lo había llevado a poner a Timoteo al ministerio, a seguir adelante. Pablo y Timoteo tenían claro el llamado en sus corazones. Es la respuesta de lo que Dios hizo. Iluminó su corazón para seguir adelante. Timoteo era servicial, era obediente, era sumiso y era confiable. Confío y confiamos en la administración de la iglesia de Filipo y siguió adelante con una disponibilidad completa. Pero todo no era perfecto. Él sabía que era un hombre pecador, que tenía flaquezas, era tímido, era desconfiado y le faltaba valentía. Y Pablo le dice, sigue adelante, sé fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice, está firme en este fundamento, teniendo este sello, conoce a los que son suyos, apártate de la iniquidad, aquel que invoca el nombre de Cristo, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, unos a otros son para usos honrosos y otros para usos viles. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, el amor, la paz, porque los de un corazón limpio invocan al Señor. Pablo sabía que Timoteo, a pesar de que era confiable, también luchaba con flaquear, con timidez, con desconfianza o temor al hombre, y le faltaba valentía para seguir y contraponerse contra los falsos maestros. Pero Pablo le dice, apártate de la iniquidad, límpiate por dentro, porque hay unos vasos que son de madera, vasos que son de madera y de barro y otros que son para usos honrosos. Límpiate, purifícate, vive para la santidad, vive para Dios, porque de esa manera serás un siervo que tiene el sentir de Cristo, que será empático para las necesidades de otros y será confiable a toda prueba. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de un corazón limpio invocan al Señor. Las verdaderas características de un siervo son el sentir de Cristo, empático en las necesidades de otro y confiable. Pero ese hombre confiable o la mujer confiable también debe entender que debe ser animado a vivir en la santidad. Amados hermanos, la obra no es tan solo de los 2 pastores o las personas que están a cargo del ministerio, es de todos. Todos queremos ser Timoteo, no queremos ser Demas. ¿Qué pasó con Demas? Lo abandonó, amando este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué es lo que piensa este mundo? Se ama a sí mismo, piensa en su propio bienestar y no el de los demás. ¿Y qué pasó con Timoteo? Siguió adelante, se limpia de estas cosas, fue un instrumento para la honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermanos, límpiense, purifíquese, huya de las pasiones juveniles, siga la justicia, siga la fe, siga el amor, la paz, porque con un corazón limpio invocan al Señor. Y de esa manera será un hombre como en el versículo 24. Y confío en el Señor,
que yo también iré pronto. Y en el versículo 26, por tanto, espero inmediatamente enviar a este hombre, porque conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo a la propagación del evangelio como un hijo sirve a un padre. Un hombre que le costó, que no fue fácil la vida de Timoteo, pero fue fiel. ¿Cuántos de nosotros queremos ser Timoteo? ¿Cuántos de nosotros queremos tener una característica de ese siervo? Y con este mensaje central digo, además de ser un esclavo de Cristo a toda prueba, sumiso, 100% disponible y siempre confiable. Queremos esas características de los miembros de la iglesia, la gracia de Dios de Quilicura. Queremos esas características, el sentir de Cristo humilde, no buscando lo suyo propio, las necesidades de otro, y ser confiable. Eso les va a ayudar a mantenerse unidos. Cuando hay desconfianza, cuando buscan sus propios intereses, cuando buscan aparentar, buscan servir lo suyo propio, esto no va a avanzar. Pero cuando tenemos a Cristo, el ejemplo mayor, el ejemplo superior, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y sobre todo nombre, vamos a doblar las rodillas delante de Él, porque Él merece la honra y la gloria en la iglesia. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña ejemplos tremendos de hombres de Dios. Entendemos que no todos van a ser llamados al ministerio oficial, pero hay un ministerio que es de toda la iglesia, ser siervos de Jesucristo. Pablo dice que en el capítulo 1 de Filipenses dice que ustedes están conmigo, están en mi corazón y son participantes conmigo de esta gracia. Todos somos participantes de la obra, de la proclamación del evangelio, del avance de la obra. Pero yo también quiero orar por aquellos que están acá, que a lo mejor se sienten ajenos, no entienden, que a lo mejor no entienden estas cosas espirituales. Yo quiero orar para que usted abra sus ojos espirituales y permita entender quién es Cristo, que el que pagó el precio en la cruz, aquel que derribó la muerte y el pecado en la cruz, y que usted derramó, Dios, su ira en esa cruz para salvar a todo aquel pecador que se arrepiente. Yo quiero orar, Señor, por aquellos que todavía están dudando acá. Orar por aquellos que están a lo mejor mirando desde afuera, diciendo esto es algo que no entiendo. Quiero orar por ellos, para que entiendan que Jesús vino a la tierra, vivió, murió, resucitó, que está a la diestra de Dios y está prontamente a volver. Y si yo me arrepiento de mis pecados, Él me salvará. Yo te pido, Señor, por aquellos que todavía están ahí luchando y que no se sienten partícipes de la iglesia de Cristo. Quiero orar por ellos, Señor, para que esa confianza, ese valor de ser participantes de aquel que pagó el precio por nosotros y que es y nos llama el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. El día de hoy, doble sus rodillas delante de Él y diga, yo soy parte de ese cuerpo. Yo soy parte de ese cuerpo local de creyentes. Yo soy parte de esta iglesia. Esta es mi iglesia. Y nos une Cristo, aquel que pagó el precio por mí. Yo quiero que cada uno de nosotros, Señor, derrame su corazón y diga, yo quiero ser de Cristo. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Timoteo. Yo no quiero ser como Demas. Yo no quiero amar a este mundo. Yo no quiero amar a este mundo. Yo no quiero ser al final de los tiempos diciendo, me abandonó, amó a este mundo y se fue. Queremos continuar la batalla como un ejército, como soldado, como obrero, como aquel que corre, como ese atleta que corre para ganar, que corre la batalla y que corre la carrera para ganar. Señor, queremos que sean soldados, trabajadores, atletas,
que corramos la batalla que tenemos por delante, para que así unidos algún día le veamos cara a cara, cara a cara le veamos y seamos consolados de todas nuestras angustias y de todo lo que hemos vivido en esta tierra. Y decir, gracias Señor, gracias Señor. Bendiga este tiempo y te agradecemos por todo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.